La adoración angelical es un aspecto fascinante de la teología cristiana, resaltando el papel de los ángeles como adoradores de Dios en los cielos. Según la tradición religiosa, los ángeles son seres espirituales creados por Dios para servirle y glorificarle, y una de las formas principales en que cumplen esta misión es a través de una adoración constante y fervorosa. En la Biblia, hay varios pasajes que sugieren la participación activa de los ángeles en la adoración celestial. Por ejemplo, el libro de Isaías describe una escena en la que los serafines, una clase de ángeles, claman: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 3. Del mismo modo, el libro del Apocalipsis retrata numerosas escenas de adoración en el cielo, con ángeles postrados ante el trono de Dios, entonando alabanzas y cantando himnos de exaltación al Señor. La adoración angelical resalta la naturaleza trascendente y digna de alabanza de Dios, enfatizando su soberanía, santidad y grandeza. Los ángeles, como criaturas celestiales perfectamente obedientes y puras, ofrecen un modelo ejemplar de devoción y reverencia a Dios, inspirando a los creyentes a seguir su ejemplo en la tierra. Esta comprensión de la adoración angelical también destaca la idea de que la adoración no es solo un acto humano, sino una actividad cósmica que trasciende las fronteras terrenales. Se invita a los creyentes a unirse a los ángeles en la exaltación del nombre de Dios, participando así en una comunión espiritual que atraviesa las dimensiones celestiales. En resumen, la adoración angelical resalta la belleza y la santidad de la adoración a Dios, mostrando cómo los ángeles desempeñan un papel vital en la proclamación de la grandeza divina en los cielos. En el contexto de la fe cristiana, los ángeles son vistos como seres espirituales creados por Dios para realizar diversas funciones celestiales, una de las cuales es la adoración al Creador. Su adoración es una expresión continua de reverencia, amor y devoción al Dios Todopoderoso. Los ángeles son frecuentemente retratados en la Biblia como participantes activos en la adoración celestial. En el libro de Isaías, por ejemplo, encontramos la descripción de los serafines, que claman: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 3. El libro del Apocalipsis también ofrece una visión detallada de la adoración celestial, con numerosas escenas de ángeles postrados ante el trono de Dios, cantando alabanzas y entonando himnos de exaltación. El constante elogio de los ángeles resalta la grandeza y la majestuosidad de Dios, revelando su santidad y soberanía. Su adoración no es solo un acto ritual, sino una expresión genuina de su naturaleza y carácter. Reconocen la grandeza de Dios y lo glorifican continuamente a través de sus palabras y acciones. Esta visión de la adoración angelical también enfatiza la trascendencia de la adoración divina. Los ángeles no están limitados por el tiempo o el espacio, y su adoración es eterna e ininterrumpida. Son modelos de devoción para los creyentes, invitándolos a unirse al coro celestial en la celebración de la grandeza de Dios. Por lo tanto, al explorar el papel de los ángeles en la adoración celestial, es posible percibir la profundidad y la belleza de esta expresión de amor y devoción a Dios. Su constante adoración es un poderoso recordatorio de la grandeza del Creador e inspira a los creyentes a cultivar una actitud de alabanza y gratitud en sus propias vidas. El libro del Apocalipsis ofrece una visión fascinante de la adoración celestial, revelando detalles vívidos sobre cómo los seres celestiales, incluidos ángeles, ancianos y seres vivientes, están involucrados en este acto de alabanza y adoración a Dios. Una de las pasajes más notables sobre la adoración celestial en el Apocalipsis se encuentra en el capítulo 4, donde el apóstol Juan es llevado en espíritu al cielo y presencia una escena impresionante ante el trono de Dios. En esta visión, Juan describe a los ancianos alrededor del trono, vestidos de blanco y con coronas de oro en sus cabezas, postrándose ante Dios y declarando: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. Apocalipsis 4 y 11. Esta es una imagen poderosa de la adoración de los ancianos, representando a la humanidad redimida que reconoce la soberanía y la grandeza de Dios. Además de los ancianos, el Apocalipsis también menciona la participación activa de los seres vivientes en la adoración celestial. Los seres vivientes, descritos como criaturas celestiales con múltiples alas y ojos, proclaman constantemente la santidad de Dios, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Apocalipsis 4, 8. Su adoración es continua y fervorosa, resaltando la santidad y la eternidad de Dios. Además, el Apocalipsis retrata numerosas escenas de adoración que involucran a los ángeles, presentes ante el trono de Dios, entonando himnos de alabanza y exaltación. Por ejemplo, en el capítulo 5, vemos una multitud de ángeles alrededor del trono, proclamando en voz alta: Digno es el Cordero que fue muerto de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5 y 12. Su adoración está dirigida no solo a Dios, sino también al Cordero, Jesucristo, reconociendo su centralidad y supremacía. Estos pasajes del Apocalipsis ofrecen ideas profundas sobre la adoración celestial, revelando la diversidad y la riqueza de aquellos que participan en este acto de alabanza a Dios. Desde los ancianos hasta la multitud de ángeles, cada ser celestial contribuye a la exaltación del nombre de Dios, creando una escena de belleza y majestuosidad indescriptibles.
Estas visiones inspiradoras invitan a los creyentes a unirse al coro celestial en la celebración de la grandeza y la santidad de Dios. La santidad de Dios es uno de los atributos fundamentales de la teología cristiana y una de las características más enfatizadas en la Biblia. La declaración repetida de Santo, 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 por parte de los seres celestiales es un testimonio vívido de esta santidad divina, resaltando su separación absoluta del pecado y su pureza incomparable. Cuando los seres celestiales proclaman la santidad de Dios, están reconociendo su perfección moral y su trascendencia absoluta sobre toda la creación. La santidad de Dios no es solo una cualidad moral, sino también su esencia divina, que lo distingue como único e incomparable. Él está completamente separado del mal y del pecado, y su santidad es la fuente de toda moralidad y justicia. Además, la santidad de Dios también implica su absoluta pureza y perfección. Él está completamente libre de mancha o imperfección, y su santidad es inmutable y eterna. Su naturaleza santa es la base de su carácter moral y de su gobierno sobre el universo. Las implicaciones teológicas de la santidad de Dios son vastas y profundas. Sirve como la base de su autoridad moral sobre toda la creación y como el estándar supremo de moralidad. La santidad de Dios también revela su firme fidelidad a sus promesas y su aversión al pecado y a la injusticia. Además, la santidad de Dios tiene importantes implicaciones para la vida espiritual de los creyentes. Nos llama a la santidad personal, invitándonos a reflejar la pureza y perfección divinas en nuestras propias vidas. También nos recuerda la necesidad de reverencia y adoración ante un Dios tan santo y la importancia de buscar la comunión e intimidad con Él. En resumen, la santidad de Dios es un aspecto central de su naturaleza divina, enfatizado repetidamente en la Biblia y proclamado por los seres celestiales. Tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de Dios, para nuestra vida espiritual y para nuestra relación con Él. La superioridad de Jesús sobre los ángeles es un tema central en la teología cristiana, fundamentado en las enseñanzas bíblicas que destacan el papel único de Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Mientras que los ángeles son seres celestiales creados por Dios para servirle, Jesús es revelado como el mismo Dios encarnado, quien vino al mundo para redimir a la humanidad y restaurar la relación perdida entre Dios y el hombre. La Biblia presenta diversas enseñanzas que resaltan la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Por ejemplo, el autor de la carta a los Hebreos hace una comparación directa entre Jesús y los ángeles, afirmando que Jesús es superior a ellos en todos los aspectos. Él declara que Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles, «Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado». Hebreos 1, 5, pero lo proclama explícitamente sobre Jesús, indicando su singularidad y posición elevada como Hijo de Dios. Además, la carta a los Hebreos enfatiza que los ángeles son solo siervos de Dios, enviados para ministrar a aquellos que heredarán la salvación, Hebreos 1 y 14, mientras que Jesús es el mediador de la nueva alianza entre Dios y los hombres, Hebreos 8, 6. Él es el único que puede reconciliarnos con Dios y otorgarnos la salvación eterna. Otro aspecto importante es que Jesús es retratado como la imagen perfecta y exacta de Dios, Colosenses 1 y 15, Hebreos 1, 3, revelando plenamente la naturaleza y el carácter divinos al mundo. Mientras que los ángeles son mensajeros de Dios, Jesús es el propio mensaje de Dios para la humanidad, ofreciendo perdón, reconciliación y vida eterna a través de su muerte y resurrección. Por lo tanto, la superioridad de Jesús sobre los ángeles es una verdad fundamental de la fe cristiana, que resalta su naturaleza divina, su papel redentor y su centralidad en la obra de salvación de Dios. Él es el único digno de adoración y alabanza, y su exaltación sobre los ángeles refleja su posición única e incomparable como el Señor y Salvador de la humanidad. La angelología, o estudio de los ángeles, es un campo fascinante de la teología cristiana que se basa en las referencias bíblicas sobre estos seres espirituales creados por Dios. La comprensión bíblica de los ángeles abarca una variedad de aspectos, incluyendo su naturaleza, sus roles y sus interacciones con los humanos. Naturaleza de los ángeles. Según la Biblia, los ángeles son seres espirituales creados por Dios para servirle y ejecutar sus voluntades. Se los describe como mensajeros de Dios, siervos divinos y guerreros espirituales. Su naturaleza espiritual les otorga habilidades y poderes más allá de la comprensión humana, incluyendo la capacidad de aparecer ante los humanos en forma visible. Roles de los ángeles. Los ángeles desempeñan una variedad de roles en las Escrituras. Sirven como mensajeros de Dios, entregando mensajes divinos y revelaciones a los profetas y creyentes. También se les describe como protectores y guardianes de los creyentes, interviniendo en situaciones de peligro y protegiéndolos de daños espirituales. Además, los ángeles también se ven alabando y adorando a Dios en el cielo. Interacciones con los humanos. La Biblia registra numerosas interacciones entre ángeles y humanos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontramos relatos de ángeles apareciendo a individuos como Abraham, Moisés, Daniel, María y los apóstoles. Estas interacciones a menudo implican mensajes importantes de Dios, orientación, protección y consuelo para los humanos. Ángeles fieles y caídos. La Biblia también menciona la existencia de ángeles fieles, que permanecen leales a Dios y obedecen sus órdenes, y ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo.
El más notorio entre los ángeles caídos es Lucifer, también conocido como Satanás o el Diablo, quien lideró una revuelta en el cielo y fue arrojado a la tierra junto con sus seguidores. Estos ángeles caídos, o demonios, son retratados como adversarios de Dios y de los creyentes, buscando causar daños espirituales y engañar a la humanidad. En resumen, la angelología ofrece una visión integral de los ángeles basada en las Escrituras, revelando su naturaleza, roles e interacciones con los humanos. Estos seres espirituales desempeñan un papel significativo en la narrativa bíblica y en la vida espiritual de los creyentes, sirviendo como mensajeros divinos, protectores y adoradores de Dios. La conexión entre la adoración celestial y la oración y adoración humanas es un tema central en la teología cristiana, reflejando la comunión espiritual entre los creyentes en la tierra y los seres celestiales en el cielo. Los creyentes están llamados a unirse al coro celestial en alabanza a Dios, participando así en una comunión espiritual que trasciende las barreras terrenales. Modelo de adoración celestial. La adoración celestial, como se retrata en la Biblia, sirve como un modelo inspirador para la adoración humana. Se invita a los creyentes a inspirarse en la ferviente y continua adoración de los ángeles, ancianos y seres vivientes en el cielo, reconociendo la grandeza, santidad y soberanía de Dios. Comunión espiritual. La adoración y la oración ofrecen a los creyentes la oportunidad de experimentar una profunda comunión espiritual con Dios y con los seres celestiales. Al participar en actos de adoración y oración, los creyentes se conectan con la presencia de Dios y se unen al coro celestial en la celebración de su grandeza y majestad. Alabanza colectiva e individual. Tanto la adoración celestial como la humana involucran la alabanza colectiva e individual a Dios. Así como los ángeles y los seres celestiales alaban a Dios en armonía en el cielo, se anima a los creyentes a reunirse en comunidad para alabar y adorar a Dios juntos. Además, la adoración individual a través de la oración ofrece a los creyentes una oportunidad personal e íntima de conectarse con Dios a nivel individual. Transformación espiritual. La participación en la adoración y la oración, ya sea individualmente o en comunidad, tiene el poder de transformar espiritualmente a los creyentes. Al participar en actos de adoración y oración, los creyentes son fortalecidos en su fe, renovados en su espíritu y capacitados para vivir vidas que glorifican a Dios. Por lo tanto, la conexión entre la adoración celestial y la oración y adoración humanas es una expresión de la comunión espiritual entre los creyentes en la tierra y los seres celestiales en el cielo. Al unirse al coro celestial en alabanza a Dios, los creyentes experimentan una profunda comunión espiritual y son transformados en su viaje de fe.